Un supuesto relacionado con el anterior de la heteroscedaticidad es que el error no está correlacionado con la variable independiente x. Para entender qué significa esto, recuerden que el error es la parte de y que no está explicado por x. Es decir, la parte de y que es explicada por otros factores, área construida, densidad o simplemente eh, error aleatorio. Pero si ese error está relacionado con la variable independiente, quiere decir que puedo hacer una gráfica entre la variable independiente y el error y va a tener cierta pendiente, que es exactamente lo que estaba presentando yo en la lámina anterior. Si esa gráfica tiene una pendiente distinta de 0, quiere decir que tenemos entonces heteroscedaticidad. La cuarta aproximación a ciertos supuestos del error es la distribución normal del error. Esto supone que el error está distribuido de una manera gaussiana o normal, es decir, que tiene la distribución en forma de campana. Recuerden que la variable y, en este caso el precio del predio, la educación del individuo, la calidad del barrio, viene de una muestra aleatoria. Por el teorema del límite central sabemos que las estadísticas de y, como el promedio o la media, su varianza, etc., están distribuidas normalmente. Debido a esto, la distribución del error va a ser igual a la distribución de y. Si ustedes recuerdan también, el error no está correlacionado con las x, ese es el tercer inciso de esta lámina. Luego, la distribución del error va a ser similar a la distribución de y, solo que con la media distinta. ¿Cuál es la media? Va a ser 0, de acuerdo al primer supuesto de esta lámina. La normalidad del error se puede diagnosticar desde un principio mirando, incluso antes de estimar cualquier modelo de regresión, mirando la distribución de y. Mirando la gráfica de la distribución de y pudiendo entender si es una distribución normal o no lo es. La buena noticia es que si este supuesto se viola, el supuesto de distribución normal no es muy grave. Es decir, el método de mínimos cuadrados es relativamente robusto a la violación de este supuesto. Sin embargo, convendría siempre hacer un histograma de la variable dependiente, mirando cómo se distribuye, y si no es una distribución cercanamente normal, cercanamente en forma de campana, entonces evidentemente hay que hacer un cambio o hay que utilizar un modelo distinto. Hace un par de sesiones yo hice el comentario que estábamos suponiendo que la variable dependiente era continua. Era uno de los requisitos intuitivos de la regresión lineal. Esa es la razón. Si ustedes se imaginan que la variable dependiente sea 0 o 1, este vecindario está en problemas o este predio está en venta, sí o no. Tiene un valor de 1 si sí, tiene un valor de 0 si no. Si ustedes hacen un histograma de eso, pues todas las observaciones van a estar o en 0 o en 1. O el predio está en venta o no está en venta. Si ustedes miran esa distribución, pues no va a ser una distribución normal. Va a ser una distribución que va a estar toda alineada o a lo largo del 0 o a lo largo del 1. Pero no más. Por ende, estaría violando este supuesto importante de manera extrema, digámoslo así, y por ende uno no debería utilizar el método de mínimos cuadrados. El diagnóstico, como les mostré, es normalmente con gráficas y hay una serie de test estadísticos que se pueden utilizar, pruebas estadísticas también, pero mi sugerencia es utilizar gráficas por lo menos para tener una aproximación intuitiva. El último de los supuestos que tiene que ver con los errores es el supuesto que para cualquier dos observaciones el error de una observación no está relacionado con el error de la otra observación. Es decir, que los errores entre cada par de observaciones son independientes entre sí. Si los errores no son independientes entre sí, es decir, si yo puedo predecir el error de la siguiente observación o de otra observación a partir de mi error, voy a empezar a generar sesgos y voy a empezar a generar ineficiencias, es decir, voy a perder precisión en mi estimado.
Este supuesto es clave, porque desafortunadamente en métodos, en el análisis urbano, porque utilizamos datos geográficos, lo violamos constantemente. El precio de un predio que está más cercano a otro predio tiende a ser más similar que precios que están más alejados uno del otro. Y debido a esto genera problemas que vamos a examinar en detalle en la última sesión del segundo módulo. En conclusión, si los supuestos 1 al 3, con cada uno de los incisos que yo mencioné, se cumplen, cualquier resultado que viene del método de mínimos cuadrados va a ser el mejor. Es decir, no va a tener sesgo, va a ser válido y va a ser el más preciso posible, el del menor error, los más eficientes. Podemos tomar esa conclusión porque no habría ningún otro método que nos va a producir un estimado que sea más eficiente o sin sesgo al mismo tiempo. Vamos a seguir entonces con un pequeño ejemplo aquí. Utilizando la base de datos con las 19 muestras iniciales de precios. Esta es una muestra que utilizamos en la primera clase de este módulo. Quiero que examinen si la regresión lineal de la variable dependiente precio y la variable independiente distancia al paradero más cercano cumple con los supuestos 1 al 3. Es decir, mi sugerencia es que miren si hay los errores de especificación, miren si todos los detalles se cumplen a cabalidad, los detalles que hemos hablado anteriormente. Error de medición, si el promedio es 0, si es homoscedástico, si está correlacionado con otras variables, si es normal, etcétera, etcétera. Empecemos entonces mirando cómo se comportan algunos de los supuestos con esos 19 datos. La regresión es lineal. Pensemos en el error de especificación. Una gráfica de distancia contra precio relativamente nos muestra una relación que me parece lineal, me parece adecuada. No hay variables sometidas relevantes. ¿Qué variables pueden existir que estén relacionadas con distancia? Lo dejo para que ustedes lo consuman, pero si ustedes creen que los predios más cercanos a un sistema de transporte masivo tienden a estar en zonas más densas o en zonas más inseguras, entonces sí habría variables omitidas importantes. Tercera pregunta, ¿hay variables que no valen la pena que están incluidas? Bueno, en este caso es una relación bivariada, una regresión bivariada. Luego, este supuesto no es pertinente para este caso, pero lo va a ser después para los casos de regresión multivariada. No hay error de medición. Les pregunto a ustedes, ¿qué errores sistemáticos de medición pueden existir para la variable precios? Por ejemplo, si los datos fueron recogidos por mirando anuncios en los diarios o en los periódicos, anuncios de arriendo o de venta, es posible que haya un sesgo hacia arriba, sistemático, en la medida en que las personas piensan recuperar el costo de esa oferta, de estar ofreciendo el predio por ese medio. Yo pensaría que los predios son un poco más altos, los precios de los predios son un poco más altos. ¿Qué errores sistemáticos hay en la descripción de la variable distancia? Puede ser que haya otros sesgos importantes. Ahora vamos a ver el promedio del error. Efectivamente, la suma de la columna de los residuos es ceros. Luego, efectivamente, ustedes ven ahí el cálculo, la distancia, el precio, el Y sombrero, y la diferencia entre el precio y el Y sombrero es el residuo, y los residuos suman 0. Este supuesto se cumple básicamente con cualquier con cualquier regresión lineal que ustedes estimen. Ahora vamos a ver, ¿es el error homoscedástico o no? Ven ustedes a la mano izquierda la gráfica entre distancia y residuales. En la mano derecha ven la gráfica entre el Y sombrero y los residuales. No veo ninguna tendencia clara. De pronto están un poco más cerca a una tendencia, un error más bajo hacia el centro de Y sombrero, pero no es evidente lo que estoy observando. No está correlacionado con una variable X. De nuevo, la gráfica de X contra el residuo o la gráfica del residuo contra X nos ayuda a eso. Y esto es precisamente lo que estamos presentando en
en la lámina que están viendo ustedes. Hay una regresión de, en este caso la distancia es la variable independiente y el residual es la variable dependiente. Y como pueden ver, la regresión a mano derecha nos muestra un coeficiente que es muy cercano a 0 y con una estadística t muy bajo, es decir, que no es estadísticamente significante de 0, luego no vemos homoscedasticidad o correlación con la variable x. La gráfica de distancia contra los residuales igual muestra que no hay una relación muy clara entre estas dos variables. Los errores están distribuidos normalmente, pues vamos a ver si haciendo un histograma o un polígono de frecuencias, como los presentamos en la primera clase de este módulo, realmente podemos ver si hay una violación de este supuesto, y vemos que no es totalmente normal, pero sí hay suficiente normalidad. Como les había mencionado yo anteriormente, la regresión lineal es bastante robusta a la violación de este supuesto. Luego yo tendría a pensar que esto está, que no hay un problema grave en términos de este supuesto. En la penúltima clase, el próximo módulo, vamos a hablar sobre pruebas estadísticas más formales para diagnosticar problemas de normalidad y heteroscedasticidad. Finalmente sugiero un ejercicio final utilizando la regresión de los 100 predios sobre los homicidios y los precios que habíamos estimado en la clase anterior. Y les sugiero a ustedes que examinen si la regresión cumple los supuestos 1 a 3, es decir, hagan ustedes el análisis con los pasos que les mostré ahí utilizando Excel para determinar si en efecto se estamos cumpliendo o violando los supuestos importantes.